que fue un comienzo de verano que por predicciones se notaba que iba a ser un verano seco, con un régimen de volumen de precipitaciones por debajo de lo normal. El escenario productivo cambió totalmente en lo que es la región sur y particularmente en el departamento de Canelones, dado precipitaciones que se dieron de forma frecuente y con un volumen que ayudó a despegar a los cultivos que habíamos tenido y a los campos naturales que venían realmente con muy poco forraje dado por la seca que se estaba instalando. Estas precipitaciones que fueron en el entorno de la segunda quincena de enero y esta primera quincena de febrero, como viene aconteciendo, ayuda mucho y potencia mucho las pasturas que tenemos. Primero, por lo que es la respuesta que tenemos de ellas ante lo que es el agua y por otro lado la acumulación de nitrógeno que teníamos en el suelo que ayuda a potenciarlas y a despegar en su producción. Esto cambió el escenario productivo totalmente para lo que es la ganadería vacuna, ovina y además la lechería. Al tener buena cantidad de forraje, el escenario en cuanto a la dieta animal cambió, aunque esto no quita que se hayan consumido algunas de las reservas forrajeras que ya se venían haciendo en la primavera para cubrir en general periodos de déficit de pasto acentuados más hacia el invierno. Y por otro lado también lo que vimos a través de este cambio forrajero fue que el pasto pasó mucho a los productores, sobre todo en pasturas sembradas, dado que todo el pasto creció en el mismo momento y esto hizo que el escalonamiento forrajero que en general se da, el productor tuviera que atender otro tipo de herramientas o alternativas para poder distribuir ese alimento para lo que es el ganado. Frente a este cambio de producción forrajera, el productor puede atenderlo de diferentes alternativas. Primero que nada, siempre es importante, como nosotros hemos transmitido, el hecho de la planificación y saber cuánto alimento tengo para cuántas vacas tengo. Este balance, presupuestación forrajera, como se le llama la herramienta, permite de alguna forma predecir si lo que tengo de alimento me da para las vacas que tengo. Eso es lo primero que obviamente a través de nuestros técnicos podemos acompañarlos para ver cómo hacer esta pequeña cuenta que ayuda a lo que es la distribución del alimento. Por otro lado, luego que el pasto ya lo tengo, primero el manejo del pasto y la utilización del mismo debe ser regular. Esto quiere decir que nosotros en la medida que tengamos pasto tenemos que pastorearlo con una carga adecuada, dejando un remanente. Luego de esta acumulación de nitrógeno, en el caso de los UGAN y los sorgos forrajeros hay que tener ciertas precauciones, no pastorear por debajo de los 50 centímetros, por ejemplo, para evitar intoxicaciones que se pueden dar. Y por otro lado, la tercera herramienta que debemos de tener en cuenta es la reserva forrajera. Nosotros podemos hacer reserva forrajera por un lado seco o también podemos hacer reserva forrajera húmeda, dependiendo de los objetivos que tengamos en el establecimiento, dependiendo un poco del material con el cual contemos y las posibilidades para que tenga una confección adecuada. Y por último también de los recursos económicos, porque hay una diferencia al hacer el envuelto por el nylon que conlleva, a diferencia de lo que es el fardo seco. Entonces esa reserva forrajera pasa a ser una muy buena opción para esta época y para poder aquellos productores que habían tenido que consumir reservas que tenían destinadas al invierno por la seca que se estaba instalando, poder reponer de alguna forma y poder también mantener lo que es confeccionada la reserva para utilizarla en estaciones posteriores. El productor hoy en día debería estar pensando, primero que nada, es cómo voy a utilizar ese forraje que me llegó y que se potenció por las condiciones que hablábamos, dentro de las alternativas, ver si lo manejo con pastoreo, si lo manejo como reserva, pensando también en las siembras de otoño, porque en la medida que yo me excedo de los tiempos de siembra, también el próximo cultivo yo no lo voy a estar aprovechando al 100%. No aprovecharlo al 100% quiere decir que el costo que yo tengo de ese cultivo por hectárea, de implantarlo y de por qué no mantenerlo con fertilizaciones o aplicaciones de herbicida o rotativas para evitar el emalizamiento, amortizar esos costos en el tiempo de todo su ciclo de cultivo. Es decir, que el productor hoy en día tiene que estar definiendo, si ya no definió, lo que son las siembras de otoño,
pensar en siembras. En este momento se están sembrando las avenas, porque antes no daban las condiciones por falta de agua. Y por otro lado también estar pensando en las siembras temprano, que pueden ser de praderas bianuales o de praderas de larga duración de 4 más años. Siempre recordemos que el periodo más óptimo que la investigación dice para lo que son las siembras de praderas son desde aproximadamente la primera quincena de marzo a la primera quincena de abril. Uno puede manejarse con ese margen para poder tener una buena siembra, aprovechar la plenitud de lo que es el ciclo del cultivo, para poder obviamente aprovechar lo que es el pasto que uno tiene. Y obviamente también una herramienta que mencionamos antes para ver si hacía reserva o no, si definía esa reserva, que era la presupuestación forrajera, es una herramienta que también puedo aplicar ahora y decir, bueno, si yo siembro una pradera bianual, ¿qué cantidad de pasto me dice la investigación que voy a tener? Si yo siembro una pradera, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? O si siembro un verdeo, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? A partir de allí ver cuántas vacas tengo y poder hacer, por ejemplo, la organización y la planificación anual de mi establecimiento para obtener buenos resultados productivos y económicos.